Tele.tv. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes como cada 8 días. Hoy es lunes, son las 2 de la tarde y bueno, ya estamos muy cerca de cumplir 4 años de La Hora Animal, gracias a ustedes. Y bueno, hoy tenemos al padrino de televisión como nuestro invitado y tenemos un tema que a mí me gusta mucho y quisiera compartirlo con todos ustedes. Y qué mejor que nuestro invitado, perdón, ya mis bolas, nuestro invitado del día de hoy, que tiene mucha experiencia en esta parte. Y bueno, el tema son los zoológicos en México. Y nuestro invitado es el médico veterinario zootecnista Fer Domínguez. Hola Fer, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sofía? Muchas gracias por la invitación de nuevo y pues para nosotros siempre es un gusto estar contigo y tu programa. Muchas gracias, Fer. Pues mira, este tema yo lo quiero platicar contigo porque, bueno, tú tienes mucha experiencia dentro de los zoológicos y qué mejor que tú nos platiques acerca de esto. Bueno, como mucha gente que tiene mi edad más o menos o que son un poco más jóvenes o un poco más grandes, pues tuvimos el gusto desde niños de ir a un zoológico. ¿Por qué? Porque en un zoológico, pues no nada más veías animales, ¿no? Sino también compartías con tu familia ese día, ese gusto. Además, pues no como deporte, pero sí era una actividad en la que tú podías caminar. Eh, Tal vez a lo mejor mucha gente también se va de día de campo después. Son muchos sucesos en un día, ¿no? Y pasa mucha gente un día muy agradable y sobre todo el conocer a estos animales que no podemos verlos en otra parte, ¿no? Desafortunadamente, mucha gente en la actualidad está en contra ya de los zoológicos por algunas circunstancias que iremos platicando. Pero tú que estás viviendo pues más en un zoológico que en tu propia casa, ¿tú cómo definirías un zoológico? Híjole, pues yo creo que es un concepto bastante amplio en todos los sentidos, como bien lo comentas, ¿no? Creo que parte de mi vida profesional se ha desarrollado en el interior de un zoológico. La verdad es que desde que tuve la oportunidad de egresar y dedicarme pues a este mundo de conservación, ¿no? De animales bajo cautiverio o animales bajo cuidado humano, que es lo que actualmente ya se le denomina. Yo creo que son sentimientos muchas veces encontrados, en el sentido de que, como tú lo dices, ¿no? Los zoológicos han evolucionado a la larga y han crecido no nada más con cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que el crecimiento de los zoológicos remonta más allá en tiempos, inclusive desde tiempos muy antiguos, ¿no? En el cual se ve ya un crecimiento de muchos artículos que han emergido, sobre todo en Europa, donde el desarrollo de los zoológicos actualmente pues en Europa, en Asia, en África, se han ido llevando conforme va creciendo inclusive la cultura, va creciendo la población, la cuestión socioeconómica a lo largo de todos los tiempos. Estamos hablando que desde el periodo neolítico, hace 10.000 años antes de Cristo, pues se tiene ya uso de razón donde los animales eran utilizados en cuestiones o eran, ¿cómo se llama?, resguardados en áreas en específico para propósitos en particular, ¿no? Sabemos que en particular los propósitos que utilizaban a los animales eran sobre todo consumo, abrigo, que eran de los principales objetivos, ¿no?, de las tribus que llegaban y que fue plasmado en muchas de las pinturas en este tiempo. Y conforme ha ido creciendo o ha ido pasando los años,
la conservación o lo que son las colecciones animales, como es uno de los términos que se le denomina a estos pequeños grupos o grandes grupos que se han ido desarrollando, pues han ido a la par de la misma evolución y del desarrollo del ser humano a nivel cultural y a nivel, pues inclusive religioso, ¿no? Eso es algo que es muy importante. Por eso mismo, ahora en esto, pues estás hablando que después de más de 10.000 años desde que comenzó toda esta situación, pues vemos el crecimiento que el ser humano ha tenido en relación a las colecciones animales. Por eso mismo, pues desde las primeras etapas o de las primeras fases, se dividen en casi 5 o 6 fases esta evolución o cambios de las colecciones animales, y todo conlleva una parte social, cultural, y en los últimos años, pues ya una cuestión más de conservación, educación ambiental, y sobre todo se manejaba mucho el entretenimiento, que ahorita vamos a platicar eso, que de ahí también ha derivado hacia los zoológicos modernos. Y también por esa razón, la situación, lo que me comentabas, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, ir a los zoológicos en la Ciudad de México, en el sentido de, no nada más era ir al zoológico en Chapultepec, o a Aragón, o a los Coyotes, etcétera, sino que era ir al bosque en sí, ¿no? Sabemos que el zoológico de Chapultepec, por ejemplo, está dentro del bosque de Chapultepec, y eso conllevaba no nada más ir al zoológico, conllevaba ir con la familia, a ir al castillo, a ir al lago, a ir a comer a los alrededores, a hacer un camping, etcétera, ¿no? Y esto ha conllevado precisamente a esa cultura de entretenimiento, donde los zoológicos también tuvieron esa historia, ¿no? A partir pues a mediados de los siglos, donde comenzaron también a haber una apertura hacia público en cuestión de zoológicos. Y aunado a esto, bueno, voy a hablar un poquito acerca, mejor una poquito de la forma general de la historia de los zoológicos para que comprendamos históricamente cómo se han ido manejando. Y esto es algo muy importante porque actualmente vemos que la tenencia de animales como tal, ya sea grandes felinos, hemos visto ahorita las últimas noticias que han visto cachorros de tigre paseando en centros comerciales en Polanco, ¿no? O en otros espacios abiertos, o se han hecho aseguramientos en diversos lugares, sobre todo cuestiones de alto poder económico, para no segmentar y alguna o oír sentimientos por ahí. Entonces, es que creen que están en Dubái, Fer. sí, exacto. Se les perdió Dubái. Exactamente. Y desde ahí, o sea, de hecho, por ejemplo, Dubái, pues, es muy conocido, ¿no? De esas fotos de grandes coches deportivos con chitas y con leones, tigres, en los cuales, pues, es un símbolo de poder. Y esto, pues, muchas veces decimos, ¿por qué no? ¿Por qué los famosos animales que han sido asegurados ya sabes, de la delincuencia organizada, que es muy común encontrar, no nada más en esos aseguramientos, otro tipo de artefactos, sino que se encuentran también una gran cantidad de animales exóticos, derivado a esta parte cultural que viene de milenios atrás, ¿no? Entonces estamos hablando que dentro de las fases que se comenzaron, pues una de las grandes, de las primeras fases que fue en el Paleolítico, pues estamos hablando que en este caso fue cuando se comenzó a tener ese tipo de situaciones en el cual se comenzaba a resguardar animales o se comenzaba a tener ese aseguramiento en particular de los mismos para caza. Y después de esto, pues ya nos encontramos en los famosos paradisos, que en Mesopotamia principalmente, pues estamos hablando de más o menos unos 3.000 años antes de Cristo, y en China en 1500, eran áreas o colecciones animales, casas de animales como se les denominaba, donde los monarcas o los reyes en ese momento obtenían de los combates que se tenían en ese entonces, y también resguardaban esos animales obviamente en esas guerras, llegaban también a copiar a esos animales, haciendo colecciones que simbolizaban también un poderío hacia el otro rival, digámoslo así, ¿no? Y luego viene un concepto muy interesante, que es donde empieza ya a haber un manejo más seleccionado, digámoslo así, en el sentido del resguardo de animales, que son las pre-menageries, que no sé si estoy pronunciando bien, y las menageries, en el cual en esos periodos las colecciones asientan de una forma más clara. Por ejemplo, en el caso de los pre-menageries, comienza a haber este tipo de colecciones
para cacería, por ejemplo, en el caso de cacería con halcones, en el caso de entretenimiento y demostración de fuerza. Entonces, desde aquí ya vemos, ¿no?, cómo viene esta cultura precisamente de la demostración de poderío. En el caso de los menageries, que ya fue más o menos en el siglo XV, comienza a haber ya una selección de espacios donde los animales eran colocados por familias, por especies, y eran de los tamaños de los que reflejaban un poderío económico importante, sobre todo los monarcas en ese entonces, sobre todo Francia fue uno de los principales promotores de estas menageries, donde se veía que estas colecciones alrededor de los mismos castillos se encontraban presentes animales de diversas regiones de los continentes. Entonces, esto hacía que estas menageries se convirtieran en un centro de poder muy importante para cada monarca. Inclusive el tamaño de las menageries en situaciones de especies, en situaciones de espacios, representaban un sinónimo de poderío ante los vecinos, casi, casi. Entonces, esto hablaba precisamente de ese poder que tenían esas colecciones y lo que reflejaban ante la sociedad. Obviamente, pues aquí una de las grandes que tuvimos pues fue el famoso jardín de Moctezuma, que hay una gran cantidad de artículos referidos acerca de esta gran colección de Moctezuma, donde se refiere que se tenía casi alrededor de 600 cuidanimales, que se le denominaba, que estaban encargados simplemente nada más del cuidado específico de las especies que se encontraban en este jardín. Y esto reflejaba el poder, ¿no? Eso era siempre como lo que te comento, todo esto ha venido a lo largo del crecimiento cultural y de poderío que han tenido estos grupos. Y obviamente, pues el Moctezuma, ni se diga, fue uno de los más representativos de América, junto también con los incas, que también tuvieron colecciones de menores importancia, no tanto como la que se tenía aquí en México, pero con esa finalidad. O sea, realmente el jardín de Moctezuma se data que se tenían desde peces que venían de lagos cercanos hasta inclusive de mares, ¿no? Inclusive había un refinamiento hasta en el conocimiento de la mantención y de la biología de muchas de estas especies para poder lograr su cometido, ¿no? Entonces, yo creo que algo que se ha ido pues manejando en este sentido, pues es que estas grandes menageries fueron el parteaguas de los zoológicos modernos, a lo que hoy ya conocemos, porque ya había encierros o enclosures, que se les llama, ya muy definidos para cada especie o familias de animales, y que ya había una apertura después de esto hacia lo que era hacia la visita pública. Después de esto, pues obviamente ya más o menos en el siglo XIX, comienza a haber la apertura de establecimientos, como sobre todo en Viena fue donde fueron los primeros zoológicos que se abrió, París, Londres, Madrid, fueron de las primeras colecciones zoológicas o zoológicos modernos que empezaron a surgir, digámoslo así, pero ya con una meta y unos propósitos ya bien definidos, como era la conservación, la educación de los visitantes que llegaban a los enclosures, y esto viene a nuevos conceptos. Entonces ya, por ejemplo, en el siglo XX, pues ya tenemos Hagenbeck, que fue uno de los principales creadores de la nueva estructura de colecciones zoológicas animales, en donde empieza a haber ese retiro de barras, ese retiro de jaulas, como se venían ¿cómo se llama?, manejando en los menageries desde entonces y en el siglo XIX, y comienza a haber un tipo de ¿cómo se llama?, modernización en los zoológicos actuales, donde empieza a haber menos cantidad de metal, menos cantidad de barras, a tratar de reducir encierros y más bien convertir biomas en el cual separaban a los animales de una forma invisible para el público, y esto daba un reflejo de lo que ya eran ya las nuevas colecciones o ya las nuevas muestras zoológicas de un aspecto más natural. Esto también, pues obviamente, llega a la parte de mejorar tanto la parte visual, pero también muy importante es mejorar el aspecto del bienestar animal, que es una palabra muy trillada en este momento, en el que todo lo hemos manejado como bienestar animal, pero realmente hay veces que no la comprendemos, la palabra bienestar animal. Ya tuvimos un programa que comentamos acerca de esto, y es una palabra que ha sido, digamos, muy mencionada, pero poco entendida. Y yo creo que, y eso te lo puedo decir, que inclusive a lo mejor hasta en zoológicos ha sido más utilizada de lo que realmente ha sido bien aplicada, ¿no? Y yo creo que también por eso hemos tenido muchos grupos subversivos en los cuales han estado en contra de zoológicos, a los cierres de los zoológicos. Y pues esa es la parte en la que también como zoológicos tenemos que
que poner esa principal atención, ¿no? En mejorar ese aspecto. Entonces, a partir de esto, pues ya empiezan los nuevos conceptos en donde vienen los pilares, donde vienen pilares que se manejan los zoológicos, que principalmente eran la conservación, era el entretenimiento, o sea, y voy a manejar el entretenimiento porque así estaba estipulado anteriormente, ¿no? Claro. Era la conservación, el entretenimiento, era la educación ambiental, que eso ahorita vamos a hablar de esos dos temas un poquito más adelante, que es fundamental en los zoológicos. Entonces, estos pilares, la reproducción también se convirtió en uno de los pilares, pero de aquí a los zoológicos que teníamos hasta el siglo XX, a inicios de lo que fueron los 2000, estamos hablando que ya han ido modificando todo esto. Yo te digo, yo llevo ahorita en la carrera pues, más de 15 años en este ambiente, en diversas colecciones chicas, grandes, con diversas especies, con diversos programas de conservación. Y todavía te puedo decir que nos falta mucho por trabajar. O sea, realmente estamos en un periodo en el cual tenemos que modificar muchas estrategias para poder lograr el objetivo principal que muchas veces se nos llega a olvidar. Claro. Pues sí, mira, ahorita vemos algunas fotografías de lo que era, por ejemplo, el zoológico de Chapultepec hace muchos años y ahora lo que es. Conforme vayas platicándonos, las voy a ir pasando si me lo permites. Claro que sí. Y bueno, Fer, yo te quisiera preguntar algo que la gente, yo he escuchado que la gente hace mención, yo creo que muchas veces hablamos sin saber y ese es el principal problema, porque primero hay que investigar, ¿no? Y mucha gente, a mí en lo personal, como he escuchado en otros lados, dicen, es que, por ejemplo, en el zoológico de Chapultepec ya faltan muchos animales. Bueno, la realidad es que sí, no podemos negarlo, ¿no? O sea, no podemos decir no cuando vemos algunas vitrinas vacías o que estamos acostumbrados hace muchos años a ver un elefante, o sea, animales básicos, ¿no? Digamos. Pero yo sé, porque he platicado con ustedes, que hay muchas razones por las que esto pasa. ¿Nos podrías platicar algunas de ellas, Fer, por favor? Sí, claro que sí. De hecho, en el manejo zoológico, en el plan de colección, siempre se tienen diferentes tipos de estrategias que tienen que ver con la salud de los animales, con el bienestar inclusive de los animales, programas de conservación. Yo tenía muchas situaciones que me hacían hincapié, sobre todo cuando estaba trabajando en el Parque Ecológico Zacango, en el Estado de México, en el que decían, oye, pero ¿por qué tienen tapados a los lobos mexicanos si queremos verlos? Porque ahí es donde viene la diferencia entre un zoológico que quiere mostrar animales por entretener o un zoológico que tiene un programa y un plan de conservación importante por la especie. Eso es algo que tenemos que tener mucho hincapié cuando vamos a un zoológico. Realmente, yo te lo digo, o sea, me has visto trabajar, nos has visto trabajar a grandes compañeros, conociste a grandes compañeros que desgraciadamente ya no están con nosotros y das la vida por ello. Y obviamente pues sí, es frustrante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente luego habla por hablar o más bien habla por no conocer, ese es lo principal. Y te das cuenta que muchas de las estrategias de los que nos dedicamos a esto, pues básicamente es por los animales. Entonces, hay muchas situaciones en las que en los zoológicos tenemos que contemplar qué es primero, el que la gente observe a un animal o que el animal se encuentre en buenas condiciones. Entonces, Perdón que te interrumpa, como lo estamos viendo en esta foto, me llama mucho la atención, perdón que te interrumpa, Fer, pero me llamó mucho la atención esta foto desde que la bajé de la red, de internet, porque mira, por ejemplo, las rejas eran muy diferentes a las que nosotros conocíamos, porque bueno, ahora ya, como tú bien dices, son diferentes, de diferentes formas se ven a los animales, pero esta de una forma circular me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo se ve que esta fotografía tiene muchos años, ¿no? Sí, de hecho, esa foto que nos estás mostrando precisamente es de las menageries. Eran precisamente esas colecciones, si no me equivoco, eran las de Europa. Si te das cuenta, eran colecciones que todavía puedes, inclusive algunos zoológicos que estamos en Latinoamérica, pudiéramos tener un tipo de jaula así, ¿eh? O sea, eso es lo que te digo, todavía la ambigüedad que tenemos, ¿no? En el sentido de que, en efecto, sí, hay zoológicos que pudiera ser que
que estamos todavía trabajando un poquito retrasados en ese sentido y que tenemos que migrar, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tú ves ese tipo de enclosures, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el zoológico de Brookfield en Chicago, donde tienes dos tipos de ambientes, o sea, tienes un ambiente invernal, está nevando, con animales como tan sensibles como rinocerontes, hipopótamos pigmeos, elefantes asiáticos, y precisamente este tipo de enclosures los utilizaban ellos nada más para su manutención en temporadas extremas. Inclusive tú entrabas al pasillo, es como si entraras a un pasillo principal de un museo donde veas de forma lateral todos los enclosures, que nada más eran las casas de invierno de los animales. Era impresionante, la verdad es que a mí me dejó muy impresionado ese concepto, donde tú veías que todo el zoológico estaba diseñado y estaba conformado para la protección del animal, ¿no? Pero sin olvidar un poquito la parte educacional. Entonces, eso es algo que yo creo que si te das cuenta, en muchas de las imágenes, son muy buenas imágenes las que tomaste, y la verdad, están padres porque ahí te vas dando cuenta de, ¿no? Cómo es lo que les comentaba, de cómo han ido evolucionando esos enclosures a lo largo del tiempo, ¿no? Desde los primeros menageries hasta lo que hoy conocemos, que ya fue lo de Hagenbeck como tal, como el concepto de Hagenbeck, que lo podemos ver en el zoológico en particular de Chapultepec, ¿no? Que es donde tenemos un claro ejemplo de lo que podría ser un zoológico panorámico. Claro. Entonces, este tipo de cuestiones pues, la podemos ver. Todavía había conceptos, sobre todo tú lo puedes ver en zoológicos donde está el trenecito, que todavía hay zoológicos que llegan a manejar ese tipo de actividades para el público, o juegos, y que a lo mejor ya ante los ojos de los nuevos visitantes o ante los nuevos objetivos de los zoológicos modernos, ya no va recomendado, ¿no? Entonces, por eso hice mucho hincapié acerca de uno de los pilares que es el entretenimiento, a cómo trabajar lo del entretenimiento, que es donde muchas veces nos han pegado en ese sentido, porque en efecto ya realmente los zoológicos tienen que modificar su concepto, no a entretener, sino a conservar y educar, que es lo que buscamos en la mayor parte de los colecciones bajo cuidado humano. Exacto, claro. Ok, mira, pues aquí vemos otras fotografías, pero bueno, la que tenía es la que me llama la atención, lo redondo con lo cuadrado, ¿no? O sea, lo cuadrado fue otra época ya, ¿no? Como tú bien dices. Inclusive tenía que ver mucho con la cultura. Por ejemplo, hay zoológicos que están influenciados por algunos tipos de arte. En el caso, por ejemplo, me parece, y a ver si no me equivoco y si no que alguien me corrija, nuestro buen amigo Javier Ojeda a lo mejor nos va a corregir, en el sentido de que inclusive Chapultepec hay dos elefantes que vienen, si datas tú y te vas a la historia un poquito de Chapultepec, datan del periodo como tal de la influencia francesa. Entonces, muchos de los acabados que se dan en cuenta también a la arquitectura y a la cultura, pues digamos, reinante ¿cómo se llama? Que está influenciada cada uno. Entonces, vas a encontrar inclusive zoológicos que son unas obras de arte, ¿no? En Europa puedes ver colecciones zoológicas que son unas obras de arte. Estás viendo prácticamente en Italia o en algunos otros países, vas a ver que realmente la estructura y la arquitectura van muy enfocadas también al arte pues que influye, ¿no? en el lugar. Claro, lo que tú bien dices, desde la reja que entras, ¿no? Al zoológico de Chapultepec, es la imagen. Porque, bueno, yo hace algunos días subí a la Hora Animal al Facebook los 10 zoológicos más nombrados del mundo, ¿no? Ves las fachadas y lo que tú estás diciendo, ¿no? Cada fachada es espectacular. Así es, por ejemplo, el Zoológico de Madrid es impresionante, ¿no? Berlín, por ejemplo, también. Berlín. Berlín es uno de los zoológicos que es muy impactante. Y si tú ves el concepto de los zoológicos que hay en Europa, a los zoológicos que hay en Estados Unidos, a los zoológicos que hay en América, pues lógicamente vas a ver características muy diferentes, ¿no? Y eso, pues, pero eso no va a hablar también de la calidad de servicio que hay, ¿no? Claro, pero fíjate, por ejemplo, estas rejas que estamos viendo donde estaban, por ejemplo, a lo mejor algunos monos o algunas aves, a esta, ¿no? Así es. Sí, que ese ya es un aviario como tal, es el aviario de Moctezuma, precisamente ahí en el zoológico de Chapultepec. Exactamente. Y Ok, si te das cuenta, entre uno y otro va a predominar más. En uno había más estructuras de rejas y de metal, y en otro ya cambió hacia una modificación de un albergue con una ambientación. De hecho, parte del trabajo de los zoológicos es eso, ambientar. ¿Por qué? Porque la ambientación de un zoológico tiene que ir lo más parecido
al albergue que pudieran tener al animal en vida libre. Obviamente lo sabemos. Yo creo que tampoco pues, se voy a decir, no, es que los zoológicos estamos lo mejor. O sea, no, o sea, tenemos que tener ambos lados, ¿no? Realmente el concepto que se tiene, se buscan espacios mayores para animales, requieren espacios mayores, pero por eso han surgido áreas tan importantes actualmente como son las áreas de enriquecimiento animal, de training, que se encarga precisamente de trabajar mucho en la conducta de los animales, sobre todo que son de alto valor. Entonces, alto valor no económico, sino alto valor cognitivo, que eso es muy importante, es muy diferente el manejo cognitivo de un primate al manejo cognitivo mejor que puede haber en un reptil, ¿no? Que es muy diferente en cuestión, no que carezca, pero en cuestiones de niveles de asociación y de, ¿cómo se llama?, correlación con sus entornos. Ok, claro. Ah, ok. Pues esto es lo que estamos viendo ahora, cómo están los pequeños en el zoológico, ¿no? Así es, y de hecho, muchos de regresando un poquito a la pregunta, ¿no? De que luego ven espacios vacíos, pues esto se da también por eso, porque hay adecuaciones, hay animales que por estrés se resguardan, también tenemos que darles un espacio de, ¿cómo se llama?, de tranquilidad. Otra es que muchas veces se tiene que realizar la medicina preventiva, por lo tanto, muchos de esos animales son trasladados al área médica para hacer su revisión general y después tener un tiempo de reposo para que vuelvan a ser integrados. O si hay un periodo de reproducción, también es muy importante. Por ejemplo, hemos tenido casos en los cuales tenemos aves, sobre todo, pues, que cerrábamos todo un ala, ¿no? O sea, y sobre todo con el caso del programa del Cóndor de California, que era uno de los programas, pues es uno de los programas que tiene mayor importancia a nivel México por el éxito y pues que obviamente fue uno de los pioneros, ¿no?, en conservación, y pues teníamos que sacrificar, o sea, ni modo, teníamos que sacrificar todo un ala donde pues ni modo la gente no podía ir a visitar a todas las demás aves, Claro. pero era por el bienestar y a la fecha, no sé si siga cerrado, pero hasta donde yo estaba, estuvimos cerrados 2 años, ¿no? Porque teníamos reproducción continua de cóndor, entonces, bueno, no reproducción continua, sino que teníamos reproducción, crecimiento y puesta anual. Entonces, eso significaba pues, que teníamos que cuidar en todo momento, ¿cómo se llama?, el bienestar. Claro. Entonces, por eso mismo luego, yo digo, pues, siempre la gente nos vamos con una idea por no preguntar. Claro. Yo siempre lo que les decía, ¿no?, a la gente cuando visita los zoológicos es pregunten, o sea, si hay alguien, si ven al médico, si ven a los de enriquecimiento, pueden preguntar y yo creo que muchas veces nos quitamos de muchas dudas cuando conocemos el entorno, ¿no? Y luego surgen la mala noticia de que muere tal, 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 y van y sacrifican a un zoológico, van y sacrifican a una persona sin conocer el entorno de lo que pasa alrededor, ¿no? Exacto. Y bueno, también está la situación de, pues, de la extinción de muchas especies, ¿no? Esto es muy importante y la gente lo sabe. O sea, eso nadie lo puede ocultar desafortunadamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo que podamos tener ciertos animales de intercambio o no sé, tú mejor sabes de esto, en un zoológico, que pues ya no los puedan sacar de su área de protección, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, pues son, por ejemplo, los gorilas, me imagino, ¿no? O sea, los tienen allá en el Congo, en un parque o en 2 parques, pues no los van a sacar para darlos a los zoológicos, ¿no? Algo muy importante, y ahorita que hiciste el comentario acerca de esto, y eso va muy en función a lo que sería el futuro. Actualmente, como tú sabes, parte de lo que se está trabajando y que se ha trabajado en Europa es la parte de la conservación y el plan de colección actual. Se tiene inclusive, ya vamos a ver cada vez más pocos elefantes ya ¿cómo se llama?, en exhibición, derivado a que también se tiene que evaluar la situación en cuestión de la tenencia de megavertebrados en colecciones zoológicas. Que va a ser una evaluación real de cuáles son los animales que por conservación se requiere tener o por banco genético se requiere tener en colecciones zoológicas, ¿no? Otra cosa que es bien importante y que ahorita, por ejemplo, hemos estado checando mucho en el sentido de la conservación es que no es nada más la parte de los programas de conservación, es todo el entorno que conlleva, o sea, se le llama animales o conservación in situ, aquella que es en el espacio donde se reproduce el animal, donde vive, donde es su biología, donde
se distribuye, y ex situ aquellos que fueron sacados de su entorno natural para llevarlos a digamos, una colección, en el caso de los zoológicos, ¿no? Claro. El gran problema que tenemos es de que estas dos partes tienen que amalgamar de un sentido. Ahora, el gran problema que se tiene con los zoológicos, porque a lo mejor estamos desarrollando proyectos de conservación, estamos desarrollando fondos de conservación, y algo que no nos estamos dando cuenta es de que donde tenemos que ir a colocar esos animales, donde tenemos que ir a liberarlos, se está reduciendo. Entonces, tú como conservacionista puedes aportar mucho en el desarrollo, en el aumento de poblaciones, pero algo que nos estamos encargando, y eso nos estamos encargando todos los seres humanos, es a reducir los espacios donde el animal se distribuía. Claro. Entonces dices, bueno, ¿cómo puedo echar a andar un programa de conservación a un área que ya no existe? Exacto. Entonces, el calentamiento global, nos quejamos del 2020, la verdad, nos hemos quejado mucho del 2020, que el COVID, que los huracanes, es un reflejo de lo que el ser humano le ha hecho a la Tierra. Así es. Siendo un poco fríos, es un poco del reflejo que el ser humano le ha hecho a la Tierra. Entonces, y virus, bacterias que han surgido, o en este caso del coronavirus, el caso de las infecciones virales, son controles naturales también, que al final del día la sobrepoblación, la única especie que se sigue reproduciendo descontroladamente es el ser humano. Y somos los que más estamos causando un efecto impactante realmente en lo que a esto se le denomina la sexta extinción, que ahora sí es la sexta extinción y tiene que ver el ser humano en ella, ¿no? Y la estamos acelerando. Entonces, ahorita el 2020 todos decimos, no, 2020, y vemos los memes y que el 2020, pues va a venir un 2021 peor, un 2025 más. Está lo de la Agenda 2030, que decían que la Agenda 2030 ya casi es obsoleta, porque ya si no hacemos algo antes del 2022, ya no sirve de nada, y estamos en una cuenta regresiva muy importante. Entonces, ahorita que trabajamos en proyectos de conservación, te das cuenta que la cultura de la gente sigue pensando que es totalmente ajena al problema que se tiene. Y es más fácil estigmatizar un zoológico en el cual no se dan cuenta de todos los desvelos que hay, de todo lo que pasa en un zoológico, es lo que te digo, o sea, yo vivo para el zoológico, vivo para los zoológicos, y yo, toda la gente que nos dedicamos a esto, muchas veces sacrificamos familias, sacrificamos la parte económica, sacrificamos muchas cuestiones. Y es algo que realmente lo haces por la conservación de una especie. Entonces, cuando todo un grupo y toda una parte global, tanto de las personas, por ejemplo, a mí me da mucho coraje cuando, por ejemplo, estoy manejando iguanas y llega la gente y dice, ay, pues es que saben muy ricas en mole. Tú dime, y esa misma persona que es la que viene a visitar tu zoológico y que tú le tratas de inculcar la importancia de un animal en conservación y está pensando en comérsela, entonces estamos hablando de mundos diferentes, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la parte cultural es algo muy interesante, la parte cultural, la parte económica, la parte ha ido influyendo demasiado. Es lo que decían, y ahorita en la tarde-noche compartiré un meme que se me hizo muy padre, que me lo compartió mi novia, que fue de, ¿cómo se llama? Para primero proteger los tigres, primero cuida las vacas. Y está interesante y es muy cierto. Uno de los grandes problemas que se encuentra en la parte de generación de gas invernadero, pues la ganadería, ¿no? Y sabemos que es un rubro que al final del día va a crecer y va a seguir, pero es un rubro que está perjudicando también a la conservación. Entonces, muchos de los aspectos o proyectos que queremos nosotros lanzar o que queremos generar se ven inclusive obstaculizados. ¿Por qué? Porque las mismas situaciones in situ del animal, hay situaciones adversas. Lobo gris mexicano, ¿no? También una situación muy similar con el lobo gris mexicano, las cuestiones de las liberaciones, preliberaciones que se han intentado, han salido pues realmente estancadas o se han detenido. Y esto derivado, pues ya tú sabes que en México tenemos la idiosincrasia de lo que es el crimen organizado, y muchas de estas áreas fueron pues tomadas y fueron ocupadas por estos grupos donde se realizaban liberaciones. Y eso que conllevaba que todos esos animales pues se encontraran ahorita distribuidos en zoológicos, en donde necesitamos ya nosotros trabajar para que tengamos unas áreas definidas, que obviamente el grupo de expertos se encuentra definiendo todas esas situaciones, que es lo que la gente no ve atrás de, ¿no? O sea, muchas veces vamos a un zoológico y es lo que les digo, cuando, inclusive familia, cuando los llevo al zoológico, les enseño qué es lo que se hace en un zoológico. Tú misma nos viste trabajar con un camello, ¿no? Cuando nos conocimos.
Y claro. eso la gente pues, no lo ve, o sea, es un trabajo que lo hacemos y lo hacemos por el animal para tener un mejor trato. Oye, Fer, y también es importante decir que en los zoológicos, bueno, como tú bien has dicho, han cambiado mucho las actividades de un zoológico antiguo, ¿no? Dadas ¿Sí? las circunstancias de la vida que estamos llevando. Pero, por ejemplo, es muy importante decir que en un zoológico rehabilitan animales que ustedes reciben, porque la verdad, por ejemplo, yo en lo personal, tú conoces a Pedro Montes, me hizo favor de invitarme un día al zoológico, que fue hace tiempo cuando yo tuve el gusto de verte, tu dedicación que tenías con un camello, ¿no? Que fue lo que me impresionó de ti, ¿no? Tenía una águila que no tenía un ojo. O sea, si la gente se pone a pensar lo que significa un ojo para una águila, bueno, pues es todo, ¿no? Sin embargo, recibieron en el zoológico a esa águila y la han ido rehabilitando. Y el águila ya puede volar de un palito a otro. O sea, obviamente no va a ser un espectáculo de gigantesco de montaña a montaña, ¿no? Pero para él para este animal es un gran logro, ¿no? Y eso es algo de lo que, qué bueno que tocaste el tema, ya se me estaba olvidando comentarlo, porque para mí es otro de los pilares que actualmente son los zoológicos fundamentales, ya como centros de rehabilitación también. Y no nada más estás hablando de aves, o sea, yo te puedo decir todas las semanas cuántos animales recibimos apedreados, animales que fueron, por ejemplo, en la parte de, a mí me sorprendió mucho cuando llegué a trabajar acá, la parte en Guerrero, en la que yo nunca había visto ese tipo de manejo por las iguanas, en las que les fracturaban los dedos a las iguanas y las amarraban con sus mismos dedos, las amarran, porque todavía sigue siendo algo muy predominante, les fracturan los dedos y los amarran atrás de la cabeza, el mismo dedo, para inmovilizarlos. Entonces, ¿Y eso para qué, Fer? para comercializarlos, como para que no arañen, Ajá, cuando las están vendiendo y no se muevan, les pobre. fracturan las falanges y las amarran. Entonces, las amarran del mismo ligamento. Este, tengo algún día, bueno, te voy a compartir fotos de eso, porque a mí me impresionó mucho, ¿no? Yo no había visto ese tipo de manejos. Entonces, muchos animales que llegan a los zoológicos llegan con problemas carenciales, llegan con problemas de desnutrición muy importante, conductuales ni se diga. Crías, por ejemplo, tengo una cría de mono araña que fue sacada pues, la crearon, yo creo que la bajaron, la criaban en una casa como un niño, venía desnutrido, venía parasitado, venía con grandes problemas ¿cómo se llama?, conductuales. Y teníamos que trabajar desde un inicio para empezar con lo del desapego, comenzar a trabajar lentamente con él. Ahorita con un caso de un tigre que tuvimos que ir a hacer un aseguramiento acá por Guerrero, y donde el animal venía en condiciones corporales pues bajas. Y muchas veces cuando nosotros lo traemos al zoológico y estás haciendo y no has dormido 4 días y tienes a la gente trabajando con ellos, manejando la dieta, manejando la desparasitación, manejando la parte conductual, y el ver una noticia que digan que en el zoológico lo estás matando de hambre, dices, oye, pues es que lo estoy recuperando. O sea, Oye, Fer, es como, por ejemplo, cuando llegaba Javier, ¿no? Al programa, a veces lo veía así todo así, le decía, oye, Javier, ¿qué tienes? Es que me tocó la guardia de la jirafa para darle de su leche cada 3 horas. Y yo, mi vida, me hubieras dicho, no hubieras venido al programa para que te fueras a tu casa a descansar, ¿no? sí, el caso de la jirafa que fue Aurora, que fue ese caso nos toca a todos, que es un caso, es un claro ejemplo, o sea, yo te puedo decir, o sea, eran días y noches que no dormíamos, o sea, y aparte teníamos la carga porque tú dices, bueno, me toca guardia, pero no por eso al otro día no voy a ir, ¿no? O sea, tengo que estar en el trabajo. Entonces, en ese momento cuando estaba yo de subdirector ahí, pues a lo mejor pues yo no tenía que estar, ¿no? A mí, pues yo a lo mejor decía, no, pues repórtenme ya, ¿no? No, o sea, Claro. teníamos que darle todos, ¿no? Entonces el cansancio era general, o sea, era tanto Javier, Everardo, todos, no dormíamos y con lluvias, nos caíamos a los pozos, le poníamos la gabardina a la jirafa para que no se enfriara. Entonces, hay muchas cuestiones tras bambalinas que todos los profesionales que nos dedicamos en esto, te lo juro que tienen N cantidad de historias así, ¿no? Claro. Y es triste porque pues obviamente te quedas, tú sabes la verdad, pero pues, ya cuando empiezas a ver las notas y que dices, ok, o sea, a lo mejor su concepto no está tan errado en el sentido de que lo de los animales de vida, o sea, ok, pero tenemos que tomar el concepto de ambos lados. Claro, y yo siempre los invito a todos a informarse primero, ¿no? O sea,
primero infórmense y después ya informados pueden emitir un criterio justo, ¿no? Digo, no es porque yo, Sofía Román, los defienda siempre a ustedes, pero yo he estado cerca de ustedes y sé todas las que pasan. Y de verdad, y yo los conozco, y la gente puede decir, pues es que trabajan porque ganan muy bien. Yo no sé cuánto ganen ni me interesa, pero yo sé que ustedes, aparte del zoológico, tienen otras actividades y que realmente no es por un sueldo que estén ahí. Digo, de verdad es el amor, y siempre lo he dicho, el amor que ustedes tienen hacia los animales y esa gran calidad humana que emiten y que tienen en su corazón, que es maravillosa, Fer. Sí, sin duda alguna, eso es algo que yo creo que simboliza los que nos dedicamos a esto. Es lo que siempre les digo, ¿no? Hasta a mis estudiantes. Si quieren dedicarse a fauna, pues no crean que van a tener las grandes riquezas ni van a tener dinero, ¿no? La verdad es que todos los que nos dedicamos a fauna tenemos clínica, tenemos otro trabajo y hay que seguirle, ¿no? Exacto. Muchas veces inclusive hay tratamientos que tenemos que pagarlos nosotros porque a lo mejor dentro del presupuesto que ya está presupuestado anualmente, no viene una emergencia. Muchas veces el animal no te va a avisar, en el mes de enero me voy a enfermar de esto, ¿no? Y si no lo presupuestaste, o sea, pues ni modo. O sea, el caso de la jirafa, ¿no? El caso de la jirafa fue un claro ejemplo, ¿no? Jamás íbamos a pensar que a lo largo de ese año iban a ser una jirafa y que no le iba a querer la mamá. Entonces, pues Y ni que modo. tenían que comprarle la leche y cooperarte entre todos. Así es. Entonces, un mes decía un médico, pues me toca a mí, al otro mes, pues yo, y cada mes, cada quien le pagaba, o sea, era un hijo más. Claro, Entonces, pero, pero Fer, las satisfacciones que ustedes tienen no se paga con nada. sí, ya cuando ves a un animal que resultó, que salió positivo a un tratamiento, que está mejorando, o que una cría que nació que no fue alimentada está creciendo y que ya por fin la vas a destetar y que va a integrarse al grupo, es la mayor alegría que puedes ver, ¿no? Ver las fotografías que tú tomas con los animales, bueno, no, a mí, mira, o sea, deberías de compartirlas para la hora animal algunas, No, cuando por gustes. favor, porque la verdad ahí, sin palabras, se demuestra todo lo que tú haces, como todos tus compañeros, ¿no? Una gran, gran profesión y un gran amor hacia los animales. Así es, sí, yo creo que eso es algo que tenemos que reflejar. O sea, te digo, tampoco voy a defender al 100% de los zoológicos. ¿Por qué razón? Porque como todos los zoológicos, va a haber zoológicos buenos, va a haber zoológicos malos, va a haber zoológicos que necesitan mejorar, va a haber zoológicos que requieren cambiar las ideas, zoológicos que tienen que mejorar en otros rubros en particular para que el concepto y el objetivo llegue. Actualmente se viene algo muy importante que va a ser hacer la educación ambiental y la conservación es muy, muy importante. Claro. Actualmente un programa de educación ambiental no bien ejecutado, no bien empleado, va a ir en detrimento de todo, pues todo el trabajo de los mismos, ¿cómo se llama? Ponedores, de los cuidadores, inclusive de los administrativos del zoológico. Claro, pero mira, por ejemplo, están ustedes y están los grupos que, bueno, dicen que no son buenos los zoológicos, que deberían de cerrarlos. ¿Por qué no unirse y trabajar en equipo y dar un buen resultado? ¿No? Podría ser. O sea, digo, si yo quiero ayudar, pues hay que ver de qué manera podemos ayudar. Yo, por ejemplo, pues yo no, desafortunadamente no estudié médico veterinario, ¿no? Porque a mi edad me hubiera encantado. A buena hora me doy cuenta, ¿verdad? Pero bueno. Entonces dices, bueno, pues de qué manera puedes ayudar a estos animales, ¿no? Bueno, entonces yo que estudié, pues bueno, yo estudié comunicación. Entonces, O veo las protestas, o veo lo que dicen y digo, bueno, y a lo mejor pongo mi mente fría y digo, pues a lo mejor tienen razón, ¿no? O dices, sabes que, oye, puede ser que sí, pero cuando empiezas a conllevar, como tú dices, ambas partes de una forma más natural, desafortunadamente cuando una de las partes se convierte en agresividad, pues ahí es donde viene la ruptura, ¿no? Entonces, y si eso le sumas a que a lo mejor grupos políticos o cuestiones así apoyan por cuestiones personales, no por interés de conservación. claro, Por interés de conservación buscarían otro tipo de fondos para apoyar a que esto se realice, ¿no? O sea, y no lo harían de una forma mediática. exacto. O leyes al vapor, leyes a express, como la famosa ley Varela que iba a ser implementada el año pasado, o no, creo que inicios de este año, me parece, ¿no? Que fue lo que comenzó, donde no venía un fundamento como tal, donde venía la participación de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Sino que venía solamente una parte de la historia y Claro, mal contada. claro. Entonces,
esa es la parte en la que yo creo que se tiene que trabajar. Digo, a lo mejor yo me vería muy mal, o sea, éticamente hablar mal, por ejemplo, de las personas que tienen fines de protección animal, proteccionistas o animalistas, como se les denomina, porque al final del día también ellos tienen un tipo de pensar, pero yo lo que siempre digo, ¿no? O sea, hay que conocer ambas partes. Exacto. Y es lo que yo también le digo a gente de zoológicos, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que no nos peguen si tienes a la misma cebra en un cuarto de 2x2, ¿no? Entonces, hay que verlo, tampoco hay que quedarnos cegados a que todos estamos bien, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo porque uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, la gente que está en contra de las corridas de toros. Ok, muy respetables, unos sí, otros no, bueno, pero esa gente ir a agredir, perdón, a la gente que sale de una plaza de toros con cuchillos, pues no es como muy coherente. O sea, porque tú estás defendiendo a los animales, está perfecto, ¿no? Pero ¿cómo estás agrediendo a los seres humanos? O sea, donde hay una línea muy delicada ahí, ¿no? Y fíjate que no nada más, por ejemplo, en el puerto que tocaste lo de la parte de los toros, no nada más en los toros, sino que inclusive nosotros mismos como parte de los medios de zoológico, cuando vienen esta ola de situaciones que vienen estas campañas contra zoológicos, inclusive nosotros mismos nos vemos arriesgados, ¿eh? Nos hemos topado hasta con agresiones verbales, nos hemos topado con inclusive casi agresiones físicas, en las que pues prácticamente antes decías, no, ¿dónde trabajas? No, pues soy veterinario, ya no, o sea, ya ni siquiera soy veterinario en zoológico, o sea, ¿por qué razón? Porque se convierte en una situación bien complicada, ¿no? Cuando, pues tú sabes, ahorita las redes sociales, los medios, una mala noticia la convierten en 20,000 memes y 20,000 situaciones que van a ir en contra de la acción original, ¿no? Sí, hace poco, no sé, no tiene como 2 meses, alguien que yo creo que tú has de conocer, que es veterinario, me dijo, ¿ya viste cómo fulano de tal nos dijo matasanes? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? Y yo, por ejemplo, trabajo mucho con estudiantes, me gusta mucho trabajar con ellos, pero también me gusta trabajar con ellos para que comiencen a trabajar bien como profesionistas. Inclusive las mismas universidades, las mismas instituciones, muchas veces hacemos profesionistas, hasta especialidades también, no te voy a decir que porque tengan especialidad, también tienen, se salvan. Hacemos profesionistas al vapor. Y eso es algo muy importante que yo creo que es parte también fundamental en los zoológicos, ese entrenamiento de esos nuevos profesionales hacia nuevas prácticas y prácticas tanto en situaciones de comportamiento como clínica, ¿no? Independientemente pero sobre todo al trato digno de los animales, que eso es lo que se nos ha olvidado. Y eso es algo que yo creo que no nada más en zoológicos, sino que en clínicas, pues ya hemos visto, ¿no? Muchas veces la satanización que ha habido en clínicas, el alto índice de suicidios que ha habido en, ¿cómo se llama?, en médicos veterinarios, ha Sí, ido creciendo, es de las carreras con mayor suicidio. ¿por Y qué? una vez preguntaba, sí, de hecho, está catalogado como una de las principales carreras, ¿no? Pero Que, ¿por qué? ¿Por qué se da eso? fíjate que es muy común que se dé, hoy también lo comentaste, muchas veces el médico veterinario, cuando trabaja con especies, sobre todo en la cuestión, lo he visto más en pequeñas especies y en fauna, Ajá, donde es muy común que la depresión en muchos de los colegas llegue a darse, derivado a eso que me decías ahorita, que entregamos todo. Entregas el corazón, entregas tu esfuerzo, entregas tu familia, porque prácticamente tu familia o está contigo o no está. Entregas todo por un animal, por un ser vivo. Y eso significa involucrar sentimientos. Al involucrar sentimientos, involucran frustraciones y al enfocar esto se convierte en depresión. lo entiendo muy bien porque, bueno, yo en lo personal, yo estaba por estudiar psicología o comunicación. La verdad, pues uno se conoce, ¿no? Y sabe por dónde va. Entonces dije, psicología, esos problemas de esas personas los voy a absorber yo. Y esas Sí. personas quieren que los ayuden y yo no creo poder ayudarlos. Entonces tomé la decisión de dejar la psicología y me encanta, de verdad, me encanta la psicología en sus diferentes ramas. Pero tienes toda la razón y lo que me estás diciendo lo entiendo perfectamente. No lo había entendido bien porque ya lo había leído
Por eso, cuando tocaste ese punto, te pregunté, ¿pero por qué, Fer? ¿No? Y Y, gracias, porque es muy importante eso. y esto es algo que ha ido en aumento. Es preocupante, soy sincero, es muy preocupante en el medio porque sí ha habido el crecimiento de ya ha habido el crecimiento de ataques de externos, También. eh, no nada más seguir en el medio zoológico, sino en todos los medios de la veterinaria, donde en particular, sobre todo en pequeñas especies, donde ha habido ataques directos sobre médicos, en donde pues muchas veces no les queda de otra y se suicidan por la depresión y por la opresión tan fuerte que llegan a tener. Qué pena. Entonces, este es un caso, Teo, y es algo muy común que se da, y lo comentamos, no ahorita hablamos de zoológicos, pero conlleva mucho más allá, que son de emociones. Claro, Entonces, y lo que bien lo comentaste ahorita con el tema de rehabilitación, los zoológicos somos el principal rehabilitador de especies a nivel mundial. claro. Y especies que se han tenido que rehabilitar por el ser humano, desafortunadamente. ¿Por Exacto. qué? Porque nos hemos encontrado en un egoísmo, en un egocentrismo, en autoritarismo o especismo como tal, Claro. en el cual el ser humano se ha encargado de, pues desafortunadamente, de lastimar especies, lastimar biomas, lastimar, ¿cómo se llama? La ecología en general, el mismo medio ambiente. Y eso ha deteriorado la salud de los mismos animales. Así. Entonces, ¿qué es lo que llega a los zoológicos? Pues nos están llegando animales que muchas veces dicen, no, es que los compran ustedes, ¿no? Pues mira, la verdad es que hay ocasiones, no es que nos compremos, es que tenemos que hacer intercambios entre los mismos zoológicos, las mismas instituciones de la asociación. ¿Para qué? Para diversificar la variabilidad genética que se tiene en los zoológicos Así. y reducir la consanguinidad. Claro. Esto nos permite tener una salud en las poblaciones y con ello tener una mejor expectativa en la genética como tal. Entonces, la parte de rehabilitación se convierte otro factor muy importante, donde hicimos un recuento hace unos 4 o 5 años, unos 4 años más o menos, en de cuántas especies los zoológicos rescataban a nivel nacional Sí. por parte de dependencias de gobierno, que pues ya sabes que son dependencias que se encargan de hacer el aseguramiento y los llevan a zoológicos. Estamos hablando que el 70% más o menos de las poblaciones de los zoológicos son de aseguramiento y de rehabilitación. Fíjate. Animales que llegaron, pues, lo vimos apenas, no tiene mucho, ¿no? En la Ciudad de México, que por la zona de centro, creo que no sé si eran, no creo que eran unos hormigueros, no sé qué era, andaban en la calle. Entonces, Sí. te das cuenta del tráfico ilegal que viene trascendiendo. Exacto. Y eso es conforme lugares donde hay más fauna, hay más tráfico. Claro. El año pasado que tuve la oportunidad, la verdad, fue un viaje que realicé y que agradezco mucho, que estuve en el Amazonas, estuve por ahí de 10 días, Sí. y increíble el tráfico de especies que se da en vía pública, Fíjate. ahí en Iquitos. Entonces a mí me dejó impactado Claro. cómo se comercializaban perezosos, osos, hormigueros, desde inclusive pequeños felinos o primates. Claro. Entonces, te das dando cuenta que desde ahí está surgiendo toda la cadenita Así es. y está concluyendo obviamente o en animales muertos, desafortunadamente, Sí. o en animales en malas condiciones que llegan a los zoológicos y Claro. que tenemos que prácticamente hacer milagros para que ese animal sobreviva. Así. Y si desafortunadamente no lo logramos o el animal se encuentra en un proceso muy lento de adaptación, pues somos satanizados, ¿no? Nosotros somos el último filo de la cadenita en el cual pues sobre todo nos van a pegar más que adorar. Esa es la realidad, ¿no? Así es. Oye, Fer, pues se nos terminó el tiempo, pero mira, pues yo quisiera ver si podemos hacer otra parte de este tema porque es muy interesante y hay tanto que hablar que si tú me lo permites en otro programa, hacemos la parte 2 si te parece. Claro que sí, con todo gusto. Y igual Muchísimas, para este programa compartimos algunas de las fotos que tenemos claro, para que podamos compartirlas. claro que sí. Y para despedirnos, Fer, tú que conoces muchos zoológicos, ¿cuál es el que te gusta más? Y bueno, de vista, olvido lo que seas médico veterinario, que hayas visitado, que te haya cautivado. Yo creo que hay muchos zoológicos en el mundo que son preciosos. La verdad, no he tenido oportunidad de conocer. Pero los que tú conoces, el que te guste a ti, es, Pregunta muy difícil. es Fer. Yo creo que obviamente hay muy buenos zoológicos en México, sin duda alguna.
a lo mejor el que más me impactó, y sobre todo por la situación sentimental que tenía, que conllevaba que en ese momento íbamos a trasladar unos rinos, me gustó mucho el zoológico de Brookfield por su colección. San Diego también, sin duda alguna, es uno de los zoológicos que me ha impactado. Claro, okay. Y yo creo que son de los zoológicos que más, ¿no? Sí. Pero Claro, no, yo te podría hablar que zoológico que vaya, zoológico que me va a gustar, ¿no? claro, Obviamente. exacto. Porque es más todo el entorno, más que una estructura como tal, es toda lo que hay alrededor, ¿no? Del mismo. Exactamente, claro. Ok, Fer, pues te veo en el próximo programa. Mil gracias. Y No, bueno, amigos, muchas gracias también por vernos el día de hoy y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hola amigos de La Hora Animal, es un gusto estar con ustedes como cada 8 días. Hoy es lunes, son las 2 de la tarde. Y bueno, ya estamos muy cerca de cumplir 4 años de La Hora Animal, gracias a ustedes. Y bueno, hoy tenemos al padrino de televisión como nuestro invitado y tenemos un tema que a mí me gusta mucho. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.